Este es el título: pecar por omisión. Pecar por omisión. Muchos han escuchado en algún momento que hay muchas formas de pecar. Podemos pecar de pensamiento, cosas que no se dicen pero se maquinan. Hay un pecado muy común en nosotros y es el pecado por palabra. Decimos muchas cosas, agredimos con palabras, herimos, maltratamos, insultamos, o sea, podemos hacerlo por palabra o por alguna acción de pensamiento, de palabra, de obra, pero también lo podemos hacer por omisión, hermano. Y este es el pecado por omisión. Es permanecer. ¿Qué es la omisión? Es permanecer indiferente ante una situación, pudiendo hacer algo, pudiendo nosotros, estando en nuestras capacidades de extender nuestras manos, caímos en omisión. La omisión es que nosotros tengamos recursos. Escúchelo, hermano. Usted puede tener recursos, puede tener talentos, puede tener habilidades y conocimiento y no ponerlos en el beneficio de aquellos que los pueden estar necesitando. Un pecado por omisión es saber una verdad y callarla. Conocer algo de nosotros o de alguien o de la familia y callarla. Es también poder evitar un accidente y nosotros de pronto permanecer indiferentes. Yo recuerdo en una ocasión que visitaba una familia con mucha necesidad y yo veía cómo los niños estaban jugando en una terraza sin muros, sin barandas, y aparte de abajo había un acantilado. Y yo decía, Dios mío, hay que hacer algo. Esta familia no tiene cómo ponerle protección a esto. Y allí el Señor me hacía sentir que debía sembrar en ese lugar unos ladrillos, cemento, para que esos niños, pudiendo yo hacerlo, tenía que hacerlo, para que esos niños no fueran a sufrir mañana un accidente. Así son cosas que están a nuestro alcance y que debemos hacerlo. Hermanos, justificamos nuestra indiferencia diciendo, eso no tiene nada que ver conmigo, no es mi problema. Y entonces empezamos nosotros a anestesiar nuestra conciencia, a adormecer nuestra conciencia, a volvernos insensible. No sé si ustedes han escuchado esa frase muy común, que el silencio es cómplice de la impunidad. Por falta de hablar, por falta de comunicar, estamos pecando por omisión. Mire, hermano, que muchas muertes, injusticias, robos, violencia, maltrato quedan impunes por el silencio de su vecino o el silencio nuestro. Puede estar pasando algo con una niña en una casa, puede estar pasando algo con una mujer en un hogar y uno dice, no es mi problema, pero ahí es donde podemos caer en el llamado pecado por omisión. Como dice el del noticiero, no calle, denuncie. Mire cómo los feminicidios son la mayoría de casos culpa
inclusive de la difunta. Una mujer que está pecando por omisión, su esposo la maltrata, la golpea, la insulta y ella sigue callando esta situación y allí caemos en esta situación de omisión. Hermano, la Biblia dice en Santiago 4:17, mírenlo allá en su Biblia, el que sabe hacer lo bueno, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Léalo allí. La Biblia se encuentra llena de ejemplos de pecado de omisión. Es una situación muy sutil que a veces se nos escapa diariamente. Yo puedo estar pecando en omisión cuando callo cosas y no soy honesto. Cuando usted mira Deuteronomio 2:1 y 2, 22:1 y 2, allá hay un caso de honestidad. Obsérvelo. Deuteronomio 22:1 y 2 dice, si vieres extraviado el buey de tu hermano, si vieres extraviado el buey de tu hermano o su cordero, no le negarás tu ayuda. Dice, lo volverás a tu hermano. O sea, ese buey llegó a su finca. Y el deber y mi honestidad es declarar que ese animalito ha llegado a mi finca, que esa gallinita llegó a mi finca, que ese marranito llegó a mi finca. Pero muchas personas omiten la ayuda a su hermano, inclusive hasta vendiéndolo o consumiéndolo. Dice el 22:2, y si tu hermano no fuere tu vecino, dice, es que él no es mi vecino, él no es mi papá, él no es mi mamá, eso que llegó a mi casa, quién sabe de quién será. Estoy pecando por omisión. Dice, si no fuere tu vecino o si no lo conocieres, lo recogerás en tu casa y estará contigo hasta que tu hermano lo busque y se lo devuelva. Es como cuando usted se encuentra un celular en un taxi, se encuentra un celular en una tienda o un dinero, y aquí dice que lo debe recoger en su casa y debe estar conmigo hasta que el hermano lo busque, hasta que pongamos en contacto con esa persona. Pero a veces nosotros adormecemos la conciencia, anestesiamos nuestra mente y, como dicen coloquialmente, podemos hacernos los locos. Hay muchos casos en la Biblia, muchos casos. Hay un caso muy común que se presenta diariamente en los parqueaderos con el vecino, cuando uno sin culpa raya el automóvil de su vecino, lo golpea y el cristiano dice, vámonos rápido antes de que salgan. Eso es omisión. Eso es el pecado de omisión y a veces pasamos por alto muchas cosas. Mire, hermano, mire lo que es la omisión en un pastor. Yo puedo pecar por omisión cuando si un hermano de la iglesia necesita un llamado de atención por una situación que puede estar pasando, necesito como atalaya de Dios decirles que las cosas se deben corregir. Cuando en el libro de Ezequiel habla de
cuando yo puedo omitir de pronto el mensaje de Dios, cuando Dios me manda a decir algo y yo digo no lo voy a decir, no quiero hablar de eso. Ezequiel 33, 7 y 8, allí habla del pecado de omisión en los pastores. Dice: a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya en la casa de Israel. Vas a oír la palabra de mi boca y vas a amonestar a la iglesia de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío de cierto morirás, y si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la derramaré de tu mano. Por eso es una situación a veces incómoda, que tenga uno a veces que confrontar personas, jóvenes, parejas, amigos, con la palabra de Dios, porque el Señor puede demandar sobre mi vida esa vida que se va a perder por callar. Necesitamos todos los líderes que predicamos la palabra de Dios, hablar de parte de Dios sin omitir ninguna situación. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, se presentaba una situación que por la tradición se había perdido, y era la honra a los padres, la ayuda a los padres, la ofrenda hacia los padres, la colaboración hacia los viejos. Y allí miramos esa omisión en Marcos 7:11. Dice el texto: pero vosotros decís, basta que diga una ofrenda al padre o a la madre. O sea, era como una ayuda. Basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán. Y allí explica el significado de escorbán: mi ofrenda a Dios. O sea, Dios, no le puedo dar a mi padre nada porque esta ofrenda es para Dios. Y entonces dice aquí, todo aquello con que pudiere ayudarte. Dice, yo iba a ayudar a mi padre y a mi madre, pero tengo una ofrenda, es para Dios. Dice, y no le dejáis hacer más por el padre o por la madre. Estaban pecando, estaban omitiendo la ayuda a sus viejos. Y eso se volvió común allí. Y lo llamaban escorbán, que era todo lo que tengo es de Dios. Hay algo muy importante que la Biblia dedica bastante sobre esto. Es cuando omitimos la corrección a los hijos. Cuando omitimos el llamado de atención a nuestros nietos. Dice así lo que pasó con un sacerdote llamado Elí. Vinieron juicios sobre la casa de este sacerdote porque él omitía los llamados de atención a sus hijos. En 1 de Samuel 3:12 y 13 dice lo siguiente: aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Porque sus hijos han blasfemado contra Dios y él no los ha estorbado. Él pasaba por alto. De pronto los consentía tanto, los quería tanto, no quería incomodarlos, no quería ponerle los puntos sobre las íes, no quería poner las leyes que todo padre debe poner en la casa, y eso es un pecado de omisión. Permitir que su hijo haga con la casa lo que quiera, que hable como quiera, que meta a su casa a quien quiera, eso es un pecado de omisión. El Señor dice, debemos estorbar a nuestros hijos.
Eso significa de pronto incomodarlos. ¿Para dónde va? ¿De dónde viene? ¿Quién es ese amigo? ¿Dónde se va a quedar? ¿Qué está usted haciendo? ¿Qué lleva en ese morral? Todas esas cosas. A veces nos relajamos tanto y nos ocupamos tanto en nuestro trabajo y abandonamos esa responsabilidad que Dios ha puesto en nuestros hombros, sobre nuestros hijos, y todo por el pecado de la omisión. Por eso muchos niños a veces hacen lo que quieren en las casas, hacen lo que quieren en los colegios, se portan como quieren en la iglesia. Y esto es omisión. ¿No dice el proverbio que el que detiene el castigo a su hijo es porque lo aborrece? Proverbios 13:24. Mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Es uno de los más grandes pecados de omisión. Es uno de los más grandes problemas que se presentan en las iglesias y en esta sociedad. Es el pecado de omisión hacia los hijos. Mire lo que pasó, hermano, en la Biblia con Adonías. Con Adonías. Era uno de los hijos de David. David ya estaba viejito. Sus ojos se estaban nublando, su salud se estaba yendo ya. Pero en su vejez, Adonías hacía lo que le placía hacía este hombre. Y fue tanto la desobediencia de Adonías que quiso usurparle el trono a Salomón. Pero era un hijo consentido de David. Y dice Primera de Reyes 1:5 y 6. Entonces Adonías, hijo de Agid, se rebeló diciendo: yo reinaré. Ahí apareció el chino consentido, hablando con soberbia, y se hizo de carros y de gente de a caballo, y 50 hombres que corriesen delante de él. Y mire lo que dice la Biblia: y su padre nunca le entristeció. Nunca. Yo no quiero incomodar a mi chinito Adonías. No quiero incomodarlo, no quiero que él se sienta mal. Me da un pesar, es que él es tan lindo. Mire lo que dice la Biblia: no lo entristeció en todos los días con decirle: ¿por qué haces así? Aquí está hablando Dios diciéndole: ¿por qué no le dijo a Adonías: ¿qué está usted haciendo? ¿Por qué está usted hablando así? ¿Por qué se comporta así? Y dice que además de esto era muy hermoso parecer. Es que mi niño es tan lindo, es que mi niña es la más hermosa del barrio, es intocable, no se le puede decir nada, no, por su belleza. Y dice aquí: y había nacido después de Absalón. El Señor le pedía que no omitiera la corrección. Es un pecado. Podemos amarlos mucho, ser la niña de nuestros ojos, pero no les estamos haciendo ningún bien. Mire lo importante, hermano, que es tener presente esta situación, porque pasa por alto muy fácilmente cuando nosotros omitimos inclusive la necesidad del hermano, cuando omitimos la necesidad de una persona, y podemos hacerlo y miramos, como dice el Señor: no te escondas de tu hermano. Entonces allí pasa una situación en Mateo 25:44. Y le dicen al Señor Jesús: ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos sediento? ¿Cuándo te vimos forastero? ¿Cuándo te vimos desnudo o enfermo o en la cárcel y no te servimos, Señor? Entonces le respondió Jesús diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste.
irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Si hay un familiar que está a su alcance para una ayuda, no omita su necesidad. Mire lo importante de lo que estamos aprendiendo hoy del pecado de la omisión. No es solamente el pecado sale de nuestra boca, o lo que pensamos, o lo que hacemos, es lo que evadimos. Todos recuerdan esa historia de Lázaro y el rico, que el uno fue al seno de Abraham y el otro se perdió en el lugar de fuego y condenación. Es un pasaje que habla Jesús de Lázaro y el rico, y vimos que una de las situaciones que lo llevó a la condenación, que alzando sus ojos estando en tormentos, le decía que Lázaro pudiera bajar a mojar la punta de su dedo en agua y refrescarlo porque estaba atormentado en esas llamas. Ese pasaje ustedes lo encuentran en Lucas 16:9, allí lo pueden leer, es un pasaje largo, no lo vamos a leer ahora. Lucas 16:19, y el pecado de él fue que Lázaro murió a la puerta de su casa lleno de llagas y hambriento, que él saciaba comer de las migajas que caían de la mesa del rico. Que fue el gran pecado de omisión. Él no se fue por rico a la perdición, se fue por el pecado de omisión, porque cerró sus ojos ante la necesidad de ese hombre. Mire, hermano, miren la omisión que cometen muchos hombres cuando abandonan sus hijos, cristianos, que debiendo ser los proveedores, asistir a sus familias en sus alimentos, los abandonan. Y ese es un pecado que está escrito en el libro de nuestras vidas. Cuando omitimos y abandonamos a ese niño, dice la Biblia en 1 de Timoteo 5:18, esto es omitir la asistencia de un ser querido o de un hijo. 1 de Timoteo 5:8, o pasan 5, 6, 7, 8 años y mandan 20,000 pesos. O una carta diciéndole: lo siento, no tengo nada. Pero sí se gasta 30, 40, 50 en canastas de cerveza, en mujeres. Y mire lo que dice la Biblia en 1 de Timoteo 5:8. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. No se puede llamar cristiano. No se puede llamar cristiano. Usted dirá: ¿pero qué hago? No tengo trabajo. Sí, hace 10 años no tiene. Hace 5 años no tiene. Le ha faltado moverse. Le ha faltado partirse su columna trabajando por esa familia. No hay achaque delante de Dios, porque el que no provee para los suyos y mayormente para los de su casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Hay cristianos que leen la Biblia todos los días, van a culto todos los días, hablan en lenguas, oran por los enfermos, pero tienen abandonada la familia. Ojo con esto, hermano, es peor que un incrédulo según lo que dice la Biblia. Recuerden ese pasaje. Es cuando omitimos la ayuda en la calamidad. Ese pasaje del buen samaritano, que Jesús decía que un hombre había descendido de Jerusalén, Lucas 10:30. Había descendido, Lucas 10:30, de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de ladrones, los cuales lo despojaron, hiriéndole se fueron, dejándolo medio muerto, dice el texto. Y aconteció que descendió un sacerdote, mire, conocía la palabra. Descendió un sacerdote
por aquel camino y viéndole pasó de largo. El sacerdote dijo, esto no es conmigo, no me quiero meter en problemas. Él fue asaltado, estaba gravemente herido, se estaba desangrando y el sacerdote miró para otro lado. Dice, asimismo un levita de los que ayudaban al altar, de los que ayudaban al templo, llegando cerca de aquel lugar, viéndolo también pasó de largo. Pero un samaritano, que era para muchos judíos una raza contaminada con los gentiles, pasó un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndolo se movió a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Y otro día al partir sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo, cuídale, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Y dice el Señor, ¿cuál de estos 3 parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de ladrones? Mire cómo omitimos a veces en la calamidad omitimos, porque a veces tiene con que no es que vaya a regalar su economía, pero sí hacer un aporte en la calamidad, en el dolor que está pasando esa familia. Y podemos estar hablando de muchas cosas relacionadas con la omisión, pero hay una que nos compete a todos los cristianos. Hay una que nos compete a todos los líderes y pastores, y es hablar de Jesús. Es cuando omitimos, que llega una visita, se encuentra con un amigo del colegio, de la universidad, y no es capaz de decirle que Jesús es el camino, la verdad y la vida, que Jesús sanó, cambió y transformó su alma. Este es un pecado, reunirnos con personas, hablar de negocios, hablar de todo menos del Salvador. Y dice la Biblia, porque Lucas 9:26, porque el que se avergonzare de mí, Lucas 9:26, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y el Padre y de sus santos ángeles. El que se avergonzare de mí, yo me avergonzaré de él. Es un pecado de omisión. Es la gran comisión que nos ha dejado Dios a todos los que nos llamamos o nos decimos llamar cristianos. Id y predicad las buenas nuevas a toda criatura. El que creyere será salvo, mas el que no le dará cuentas a Dios. Mire todo esto tan hermoso y piense en muchas cosas que de pronto en su vida hemos nosotros, en nuestro conocimiento, querido pasar por alto y no haber hecho lo que nos correspondía como cristianos. Orémosle a Dios, démosle las gracias.